Hoy, 11 de julio del 2025, celebramos con toda la Iglesia Universal un santo muy particular. Fue, creo que en España, en Europa hay 6 santos que son como patronos de Europa. Si no recuerdo mal, el primer nombrado como patrono de Europa fue precisamente San Benito. San Benito, que es importante recordar un poquito la vida de San Benito, de las fechas de nacimiento, porque ese tiempo eh, da sentido a lo que él hizo y podemos entender mejor su mensaje viendo en qué momento él lo hizo. Os digo primero el, las lecturas, pero nos centraremos un poquito más en la misma persona de Benito, porque puede ser para nosotros como una palabra viva. Los santos sabéis que son palabras vivas del Evangelio. Unos han significado más unas que otras, pero todos son palabras vivas del Evangelio. Han hecho suyos el Evangelio con ciertos colores, lo mismo que el arco iris es una luz, pero que luego se descompone en 7 colores, pues así lo mismo la santidad evangélica luego se descompone en diversos aspectos que embellecen toda la iglesia. O lo mismo que un jardín tiene distintas flores, todas en esencia son flores. Pues así vemos el jardín maravilloso de la iglesia con flores tan distintas, con santos tan distintos. Y no solamente eso quita belleza, sino al contrario, la embellece más al jardín. Una rosa es más bella si se compara con otras, entre otras cosas, pero un jardín lleno de rosas solo, pues un montón de flores, la variedad de flores le da una belleza y unos olores tan distintos que es una maravilla. Entonces, os digo primero las lecturas para que luego las podáis leer, aunque no las comentaremos tanto cuanto la vida de San Benito. La primera lectura es de los Proverbios, son lecturas propias del día de San Benito. Proverbios capítulo 2 versículos 1 al 9, Salmo 33, bendigo al Señor en todo momento, y el Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículos 27 al 29. Como empecé un poquito, si no recuerdo mal, pues San Benito nació allí en Italia, en Nursia, en el 480 y muere en el 553 o 57, más o menos, por el 50, la mitad justo del siglo VI. Y es importante ver su íter, su camino. Este hombre vivía en Roma, vivía bien, pero descubrió que allí en Roma, que era ya cristiana. Es importante esto que os digo porque ya sabéis que desde Teodosio, en el 380 y tantos o por ahí, la religión católica era ya obligatoria en el Imperio Romano. Ya con Constantino se quitó la persecución en el 313, pero con Teodosio, que era además español, pues se hizo obligatoria la religión católica para todo el Imperio Romano. Con lo cual ya en Roma ya vivían bastantes años, casi un siglo, de cristianismo. No era en la Roma pagana donde vivió San Benito, era ya en una Roma cristiana oficialmente. ¿Y qué le pasó a San Benito? Que se dio cuenta que allí, si seguía allí en aquel ambiente, perdía la fe, perdía la fe. Y lo que más le importaba en la vida no era tener dinero, no era tener fama, no era tener aplausos, era vivir la fe con la mayor prontitud, con la mayor plenitud, con la mayor exigencia, porque sabía que la fe es lo que hace más perfecto al hombre, lo que hace santo al hombre, lo que le da la salvación eterna, la fe cristiana. Y vivió que a pesar de que ya llevaban allí un siglo, pues más de un siglo, pues que aquel ambiente no correspondía al ambiente de la ciudad y de las costumbres a lo que nos pide el Evangelio. Y este hombre salió de la ciudad, abandonó la ciudad, se fue, yo tuve la suerte de estar donde él se fue, nació en Nursia, pero luego donde él se fue no fue a Nursia, fue
desde Roma a Subiaco, que estaban unos 60 kilómetros de Subiaco. Allí había hecho un pequeño como pantano el emperador y él se fue a una cueva arriba y se fue como solo. Él no buscó en un primer momento fundar nada, ni llevar nada a nadie, ni hacer una congregación. Lo que buscaba era a Jesús, era vivir el Evangelio. Y después de algún tiempo, otros eremitas se fueron acercando a él y él entonces pues hizo una regla para vivir como familia, como comunidad, para vivir el Evangelio no solo cada uno por sí solos, sino también en comunidad. Y hizo la célebre regla de San Benito con ese célebre lema, ora et labora, reza y trabaja. Aquí no vale el cuento. Aquí las cosas tenemos que valernos por nosotros mismos, no tenemos que ser peso para nadie, no podemos venir aquí buscando la holgazanería, buscamos a Dios. Él les decía lo primero, no anteponer nada a Cristo, no anteponer nada a Cristo. Y de hecho, incluso la pedagogía un poco de cuando sonara la campana, dejar el trabajo como estara para ir a rezar, era precisamente para inculcar en todo lo más interior del hombre que no hay que anteponer nada a Cristo. Ni el trabajo, ni nada, no hay que anteponer nada a Cristo. Y en este sentido, ese no hay que anteponer nada a Cristo lo tenemos que recobrar, porque hemos puesto muchas cosas antes que Cristo, pero muchas cosas buenas, no decimos que sean malas. No era malo seguir trabajando, pero era anteponer ese trabajo a Cristo. No estamos hablando de pecado, sino de educación, pero educación total, no solo mental, sino con el cuerpo, con todo, estar disponible a siempre a lo que Jesús me llama y donde Él me llama y cuando Él me llama. Entonces es una pedagogía que eso la hemos olvidado por desgracia. Y hoy tenemos muchas cosas antes que Cristo, pero muchas, muchísimas. Y de nuevo quizá tengamos que decir o hacer lo que hizo Jesús, lo que hizo, perdón, Benito, salirse de Roma. Era la capital del imperio. Allí tenía muchos a quien convertir. Tenía un trabajo enorme también que hacer allí. Pero él comprendió que no, que primero no tendría fuerzas y dice, yo voy a salvar mi fe lo primero. Y curiosamente, salvando esa fe, yéndose fuera de la ciudad, yéndose ahí de eremita a vivir solo y luego con un pequeño grupo, pues fueron la semilla que transformó Europa. Por eso patrono de Europa. Curiosamente, si se salvó la civilización, y digo civilización, no solo la fe cristiana, fue por los monjes. Ellos salvaron los libros de los Aristóteles, un montón de cosas que eran fruto de la civilización, no solo de la fe católica, pues ellos salvaron la civilización, y ellos salvaron la cultura, y ellos salvaron la fe verdadera, que si no se hubiera corrompido posiblemente. Y Dios, veis como a través de uno inicia como semilla y da un cambio total. Lo que parecía una huida de la ciudad se convirtió luego en salvación de la ciudad, entendida la ciudad como fuente de cultura. Pues tenemos que aprender esta lección, siempre tenemos que estar aprendiendo y perfeccionando. ¿Qué significaría hoy? Le diríamos a San Benito, hoy, ¿qué harías tú en nuestro lugar? ¿Dejarías las grandes ciudades? ¿Dejarías esta cultura? ¿Qué harías? Porque luego además tenemos hoy una cosa que para San Benito no tuvo ese peligro. Es que nosotros podemos llevar la ciudad aunque nos vayamos de eremitas. Mi experiencia es que hoy día con un simple teléfono tienes ahí todas las bibliotecas del mundo, tienes todas las noticias del mundo, tanto políticas como económicas como religiosas, y llevas contigo a la ciudad aunque te vayas al campo, aunque te vayas a la soledad, te llevas contigo a la ciudad y no terminan las noticias de invadir tu cabeza.
Entonces hoy creo que hay que anteponer a Cristo ante todo. Y obligatoriamente tendremos que dejar un poco las noticias en su sitio, muchas preocupaciones en su sitio, dedicar más tiempo a leer el Evangelio, dedicar más tiempo a estar delante del Santísimo rezando, pidiendo, dedicar más tiempo al amor mutuo, como ellos hacían en la comunidad. Uno trabajaba en un sitio, otro trabajaba en otro, pero dedicados al amor mutuo. Y esto hoy creo que es más fundamental que nunca. De nuevo, mirar a San Benito y tenerlo como muy presente en nuestra vida y decirnos qué me dice la vida, el ejemplo de San Benito hoy, qué me pide hoy Dios a mí para seguir sus huellas, con la cosa de que eso que parece un abandono de la ciudad luego se convirtió en salvación de la ciudad, como os he dicho. Si nosotros seguimos a Jesús, no te preocupes de más, porque Él hará maravillas. Pues que San Benito nos acoja de la mano y nos ayude a hacer lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que así sea.